Hola, buenos días. Lunes 18. Hoy, si no hay ninguna novedad, habrá a la noche, no habrá confirmado y habrá conversaciones con el equipo Zulú. Lo confirmaremos durante la tarde. Ya tenemos cerradas las preguntas de todo el mundo que ha querido preguntar. Y empezamos la semana y empezamos hablando de que se acabó el Congreso del PSOE. Dijimos que era un momento importante y así ha sido. Y vuelve la realidad. Parece que ese sueño de una noche, no era de verano, pero bueno, de una noche del PSOE de que todo iba bien, la fiesta, los abrazos, hasta el COVID apareció por allá, todas esas cosas curiosas se han acabado y se ha vuelto a poner el pie en la realidad. La victoria a la búlgara del presidente Sánchez con la nueva ejecutiva, 94, recordemos, 94%, eso no pasa ni en las mejores películas. Pues parece que no es tan real como el propio sueño del fin de semana. Enfados, algún que otro cabreo, gente que no acaba de entender a la deriva que va el partido, gente que ve la realidad pero prefiere no verla. El Congreso se ha acabado, toca ahora gestionar lo que hay. Y una de las primeras cosas que se ven es la vuelta, por ejemplo, de Hernando. ¿Se acuerdan aquel personaje que gestionó, entre comillas, la salida de Sánchez hace unos años, que fue tildado incluso de traidor por el propio equipo de Sánchez? Pues vuelve como número 2 de jefe de gabinete del presidente. Y esto hay que explicarlo, de esas cosas que a veces explicamos, que la gente no se da cuenta, no quiere leer o prefiere quedarse en los titulares. Si tú tienes un jefe de gabinete potente, como nos vendían que era Óscar López, nosotros siempre hemos dicho que era un mediocre, en fin, cada uno es lo que quiera. Presidente, recordemos, de Paradores, un lugar donde a algunos nos gustaría estar porque debe ser divertidísimo, pero está claro que no piden mucha inteligencia para ser presidente de Paradores. Pues cuando te tienen que poner una escolta a tu cargo es que realmente las cosas no están funcionando bien. Intentemos leer todas estas cosas a veces de la política que a veces se escapan, pero que son fruto del análisis de la realidad. Recordemos que a Hernando, curiosamente, le sustituyó en su momento Ábalos, el defenestrado Ábalos, el olvidado Ábalos, y esto parece casi un cuento de estos extraño. Gente que va y viene, fíjense, gente que no renueva, es decir, no aparecen nuevos personajes en esta película, y eso es otro detalle importante que también hemos comentado en Podemos. Están los que están y punto. Entre todos se van regestionando, algo que nos recuerda, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, al tema de Cataluña. Por cierto, algo de Hernando que comentamos en Conversaciones Zulú hace meses, que estaba pendiente de volver, y aquí lo tenemos, y vamos a ver a dónde lleva todo este enredo, porque lo del Partido Socialista, el enfado interno que se ha manifestado, por ejemplo, con la ex vicepresidenta Calvo, que quería ser presidenta de la ejecutiva, presidenta del partido, y se le ha negado, pues parece que la gente empieza a cansarse. ¿Victoria a lo búlgaro? Sí, pero recuerden, cuando pasó la victoria habitual en esos países a lo búlgaro, recordemos Rumanía, por citar el ejemplo que es más claro y contundente. Cuando se cayó, fíjense que no quedaba ningún comunista, todos se habían ido, todos habían sido conspiradores demócratas, decían. Pues vaya usted a saber si en el PSOE se está construyendo, vamos a decirlo así de claro, esa filosofía de que todos son conscientes de que esto se acaba y puede acabarse abruptamente. Hablaremos en este segundo café también de temas venezolanos y cubanos, en este caso. Se puede acabar abruptamente y todos no se preocupen, que acabarán diciendo: no, yo no hacía nada, como lo de Ceausescu. Todos al día siguiente seguirán manteniendo su estatus, su dinero, y de golpe serán demócratas. Por cierto, algo que también conocemos en España hace 40 años. Es esa tendencia de la gente, de cierta gente, de que le da igual las circunstancias, que si hay que ser monárquicos, es monárquico, señores, que si hay que ser republicano, es republicano, si hay que ser sanchista, es sanchista, si hay que ser facha, es facha, si hay que ser comunista, es comunista, no pasa nada, mientras no nos toquen el bolsillo, no nos pongan en evidencia y nos dejen hacer las cosas de una manera cuanto menos extraña. Decimos, el Congreso se acabó, se ganó a lo búlgaro. Recuerden cómo acaban las bulgariadas, vamos a decirlo así, porque esto cada vez se pone más y más interesante. Interesante se pone también
el tema de la conexión que decimos venezolana-cubana. El Pollo declara ahora que el dinero se daba en mano, ya lo había declarado, pero aporta documentación y aporta testigos que dice que van a estar dispuestos a ir a declarar delante del juez para implicar nuevamente el tema de Podemos. Insistimos en lo que decimos estos días. La clave es si los actos son posteriores al 2015 por el cambio de ley. Se dice por parte del Pollo que hay algunas entregas en 2017, lo cual estaremos delante ya no solo de un delito fiscal, sino de otro tipo de delito como financiación ilegal de partidos, que obviamente afecta al partido de Podemos. Por otro lado, tenemos el tema de la mina, que veremos si se documenta con alguna documentación cuanto menos sorprendente en los próximos días o horas. Esa es la realidad que tenemos en el tema del Pollo, que sigue escalando, que sigue escalando de una forma clara y rápida. Se suma además que Alex Saab ya en Estados Unidos va a hacer su primera declaración hoy, se va a tomar testimonio hoy al, digamos, dirigente venezolano, con la expectativa clara, y ahí sí que lo decimos con rotundidad, de todo el mundo, que va a hablar. Va a hablar y va a hablar y mucho. Y eso pone en un doble riesgo, digamos, la estrategia del Pollo Carvajal. Lo explicamos ayer con rotundidad, pero lo volvemos a explicar para quien no lo hubiera escuchado o quien todavía no lo hubiera entendido. Aquí solo hay lugar para un chivato, vamos a decirlo de alguna manera, para alguien que hable. El que más información dé, el que más interés genere, es el que se salva. Esto es lo del duelo mexicano, decíamos, esto de que uno tras otro han de mirar quién levanta un poquito más, porque es una competición, digamos, extraña. Quien no dé la suficiente información se va a quedar fuera. Y fuera quiere decir Estados Unidos, cadena perpetua en una prisión federal hasta que te pudras en la cárcel. Y aquí no hablamos de ratoncitos como los que van a tener aquí algunos políticos españoles, que saben que los ratoncitos al final son amables, que se lo digan a Junqueras, que solo se ha pasado unos años, aunque debía haberse pasado más, porque aquí la política a veces hace esos juegos extraños de malabares. Pero en Estados Unidos está claro que nadie quiere ir y todos son conscientes de que una cadena perpetua es una cadena perpetua. Es podrirse en vida en una cárcel federal. Y ahí tenemos la lucha entre Saab, que va a hablar y mucho, y el Pollo, que es consciente de que no solo debe hablar, sino debe documentar. Porque si el Pollo no documenta y cosas claras y directas, pues irá empaquetado en un avión como Saab a Estados Unidos. Y allí, da igual lo que explique, porque en Estados Unidos, seamos sinceros, les importa 3 carajos Monedero, les importa 3 carajos hasta Zapatero. Hombre, si pueden usarlo contra Europa, lo usarán, pero en principio les importa 3 carajos, porque saben que la base de la información que tienen allí de Saab es mucho más superior a la que puede aportar el propio Pollo Carvajal, sobre todo por 2 cosas fundamentales. La primera, el Pollo estuvo solo entre el 2004 y 2011, y luego 2014, 2015, y luego se ha desvinculado, mientras que Saab ha estado, como quien dice, hasta ayer. Información más reciente, información de mucho más interés que la que puede aportar el Pollo, por lo que el Pollo, debe jugar su carta exclusivamente en España. Es consciente de ello, sabe que se la juega toda aquí, sabe que o da información fundamental o se va a Estados Unidos, y esa es su apuesta, y ha doblado la apuesta con lo de la mina. Ahora debe documentarlo, porque decirlo lo podemos decir hasta nosotros, pero si no lo documentas no vas por el buen camino, vas por el rumor, y al juez que tiene actualmente encima le aseguramos que las bromitas y las mentiras no las va a aceptar de ningún grado. O el Pollo juega una buena partida o el Pollo se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, lo hemos dicho, tiene todas las de perder. Se suma, por cierto, al tema de Venezuela, el tema de Cuba, algo que supongo a nadie coge por sorpresa. En fin, la conspiración, si le podemos llamar conspiración, ya veremos qué nombre habrá que ponerle, aunque los medios de comunicación de este país no la llaman de ninguna manera porque no hablan de ella, es si había cierto orden, ciertos regímenes en ciertos países de, en este caso, América, Centroamérica y Sudamérica, dispuestos a ayudar a movimientos violentos para no solo desestabilizar la zona de Sudamérica,
en el caso, según parece, Argentina y otros países, Bolivia, etcétera, etcétera, sino también de intentar aproximarse a Europa para hacer aquello que a alguno le moleste más en tiempos como esto, aquello de que dicen, como era el descubrimiento de América, otros le llaman el conocimiento, la llegada, el contacto, lo que les dé la gana, pero parecía que querían hacer el viaje inverso, es decir, traer esas formas de hacer política, cuanto menos extrañas o populistas, a Europa para intentar implantarlas y revolucionar el propio continente. Obviamente, eso solo funciona por la comunicación, y lo decimos con claridad, idiomática, es decir, con España, porque el resto de Europa se la pasa por ahí. Teniendo en cuenta el nivel intelectual de los líderes de Podemos de este país y el nivel idiomático de los líderes de este país, de Podemos o socialistas, está claro que más allá de los Pirineos pintan lo que pintan y no pintan realmente nada. Esa es la realidad que no podemos dejar escapar. Pendientes, pues, de si el pollo aumenta en decibelios su declaración para evitar ir a Estados Unidos, donde sería carne de cadena perpetua y poco más, y SAP a punto o hablando y explicando historias que seguramente interesarán más a la comunidad internacional por la parte, digamos, estratégica y por la forma de monopolizar, digamos, ciertos movimientos de izquierda que dejarán en entredicho la realidad de las cosas. El arte de la manipulación es un tema complejo y algunos líderes se han creído que ellos eran los artistas en este espectáculo, y a veces cuando eres muy notorio o lo haces muy bien o tiendes a equivocarte, y ese parece que es el camino de los socios elegidos por esa ultraizquierda de caverna que ha querido conquistar Sudamérica, que ha querido conquistar una parte de Europa a golpe de talonario y a golpe de mercenarios cuyo fin no era que todos viviéramos mejor, no se equivoquen, no. Su fin era vivir ellos mejor, tener en el caso español pues sus propios, vamos a decirlo así con vulgaridad, sus propios harenes para disfrutar. Decía ayer un político socialista, lo importante es comer, beber y follar. Pues ese era el fin. Y el resto de la humanidad, oiga, jódanse, ustedes trabajen, que a nosotros nos da igual, mientras nos paguen para vivir, que se lo pregunten a Yolanda Díaz, nosotros en el Falcon y en el piso de 400 metros. Y ustedes, hombre, paguen los autónomos, no me jodan, que si no, yo de qué vivo. Esa es la realidad que se empieza a desenmascarar y ante la cual hay que afrontarlo, lo que hemos dicho siempre, con tranquilidad, mirando, reflexionando y analizando lo que vemos. Porque todo, además, se complica con el día a día. Recordemos, mañana el Supremo decide si la Lola, sí, Dolores Delgado, es la fiscal general adecuada de este país. Por un lado se habla de que hay una mayoría progresista, pero hemos dicho una cosa fundamental, quizás sí que hay una mayoría de pensamiento progresista, pero los jueces en su conjunto, el Supremo no es el Constitucional, digámoslo así de claro, los jueces en su conjunto están hasta las pelotas del gobierno. Saben que les ha montado un reto brutal, por ejemplo, con el tema de Puigdemont o con el tema de los indultos, y ya están empezando a no entender lo de ser progresistas, sino ser profesionales. Veremos a ver a dónde llega ese reto mañana en el Supremo, esa deliberación, porque se está claro que si hablamos del Supremo, no del Constitucional, ojo, si el Supremo decide que no es la persona adecuada la Lola, pues será automáticamente cesada del cargo y pondrá en entredicho todo el periodo, entre ellos, por ejemplo, los indultos, de su presencia. Sería un estallido brutal, que seguramente, y aquí también lo decimos, pueden ser jueces progresistas o no, pero también se genera la duda de si esta democracia se merece una situación tan explosiva, convulsa, que no sabemos dónde puede llegar. O algunos creen que la cosa está ya tan en declive que no hace falta entrar en esos escenarios. Alguno dirá, hombre, pues los jueces han de decidir lo que es en ley. Estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo de que, y lo hemos dicho en este programa y en este canal más de una ocasión, que no es necesario hacer explotar toda la Santa Bárbara de la democracia, porque puede ser el nido de elementos ajenos que aprovechen esa situación para violar todavía más los derechos de los españoles. Vamos a ver qué deciden los jueces. Están en esa disyuntiva. Si fuera
algo sin consecuencias, y lo decimos con toda claridad. Todos, insistimos, todos son conscientes de que el encargo, el nombramiento de la Lola, no era adecuado, pero han de medir las consecuencias del tema y han de medir que obviamente cesar a una fiscal general, estamos hablando, a una fiscal general, por cierto, pareja de un abogado que defiende corruptos como Garzón, un juez expulsado de la judicatura. Esto ni Hollywood se dedica a crear un escenario ni un guión como este, porque se vuelven locos los guionistas, dicen, joder, pero si no puede haber cosas más raras. Solo falta que el amante de uno sea, yo qué sé, un venezolano o una venezolana. Lo decimos sin imaginación, obviamente. Porque si no, parece, lo hemos dicho alguna vez, este partido, este gobierno, parece aquello de aquella serie americana de Enredos de los años 80. Algunos aún recordamos la música, que era enredarse, liarse, y de golpe decías, no puede haber nada más raro que sí, hombre, que Garzón defiende al que han largado a Estados Unidos. Es que al final esto es de risa, y que a Garzón le pagan por otro lado, supuestamente, la petrolera de Venezuela, que ha sido detenidos algunos trabajadores americanos en Venezuela ahora por el envío de SAP a Estados Unidos. Es todo un lío que a veces uno piensa, ¿hay alguien pensando detrás de todo esto? ¿O realmente todo esto funciona a golpe de emociones y a golpe de impresentabilidad? La sensación nuestra es esa, que una de las pocas virtudes del presidente Pedro Sánchez es que no funciona en base a la inteligencia, sino funciona a golpes de efectos moral. El suyo, obviamente, es decir, un día me he aburrido de Ábalos, me he aburrido de Calvo, me da igual lo que pase, me los cargo, a tomar por culo. Esa es la sensación de este presidente. Otro día, no sé qué, a la búlgara, y quien no esté conmigo, a tomar por culo. Podríamos llamarle Sánchez, a tomar por culo, porque todo lo que no va con él se va o desaparece. Atada a la prensa, prostituida, digamos, más que atada a la prensa, afín, son temas de los que no se habla. Hoy leíamos en algún medio que decía, en un país normal, que un expresidente fuera acusado, aunque luego veremos el hecho en sí de tener una mina de oro, hombre, requiere dos cosas, o un desmentido inmediato, que no se ha producido, o dos, que los diarios se llenen de la información, que tampoco se ha producido. Y eso es el enredo, ¿qué va a pasar? Miras para un lado y dices, coño, señor Sánchez, ¿pero usted es consciente de dónde estamos? ¿Usted es consciente que el Constitucional le ha tumbado todos los estados de alarma? ¿Que el Supremo podría tumbarle a la fiscal general? ¿Que ha alargado a todos los que le han ayudado a subir y los ha dejado tirados? Porque la sensación es que se puede llegar a producir en este país el efecto, y vamos a ponerle nombre y bautizarlo, el efecto El Pollo Carvajal, más al SAP. Y dirá alguno, ¿y ese efecto cuál es? De que llega un momento que solo se salve el que más habla, el que más largue y el que más explique cosas. Ya tenemos la primera carrera, parece esto aquello de las carreras de la muerte, vamos a decirlo así de claro, de esas películas, de los laberintos y leches de estas, es decir, que aquí hay una primera carrera ya marcada, que es ¿quién se salva del régimen de Venezuela? O SAP, hablamos de los detenidos obviamente, o el Pollo Carvajal. Solo se salva uno, lo hemos dicho, el que más hable. El Pollo tiene una ventaja, que si habla mucho en España, no tiene que competir con SAP en Estados Unidos, donde sabe que es perdedor. Y vamos a decir Barcelona, Getafe, pero a lo mejor nos equivocamos, porque sabemos cómo están los equipos, no sabemos decir, ahora mismo sea un Real Sociedad, creo que Levante va último, no lo sé, si no va último, perdón por los del Levante. Es decir, una situación donde SAP parece que tiene en Estados Unidos todas las de ganar contra el Pollo. En el caso de España, obviamente, SAP no pinta nada y el Pollo juega solo, con lo cual puede elevar el nivel a lo que sea. Pero esta situación, esta escena, digamos, puede repetirse en el Partido Socialista en más brevedad de lo que alguno piense, donde sea importante que alguien, para librarse, aquí no sería la cadena perpetua, obviamente, aquí como mucho a lo mejor la pena de telediario, que ya ven, qué país más desgraciado en ese sentido, debería hablar antes de que hablen de él. Y el objetivo, allí es Maduro,
el régimen de Venezuela, ese es el objetivo, no piensen en Podemos, ni en Zapatero, ni en gilipolleces de esas. Aquí obviamente es Sánchez. Desde aquí nos da igual el régimen donde acabe virando en Venezuela, porque peor que están no van a estar, está claro, pero aquí tenemos al menos esa estabilidad democrática, esa forma de trabajar que al menos nos hemos ganado los españoles durante 40 años, y hay que ir con más cuidado y con más precaución a ver a dónde se mueven los hilos. Todo lo corrupto, fuera. Lo que se pueda aprovechar, hay que aprovecharlo. Y eso es algo que debemos tener todos en la cabeza. Tenemos un sistema que podemos discutir muchas cosas, pero es el mejor sistema que hemos tenido en la historia de España. Y eso creo que hay que decirlo con total rotundidad. Que hay elementos ajenos que quieren perturbarlo, que quieren hacer cosas extrañas, vayamos y eliminémonos y fulminémoslos. Pero el resto, hay que intentar continuar en la línea. Que, por cierto, la línea, según parece, también dentro de esas cosas extrañas del presidente Sánchez, es colocar al exministro Campo como presidente del Constitucional. En fin, en teoría, pensamos algunos que el Constitucional intenta ser independiente, colocar a un ministro de Justicia socialista, pues parece todo menos independiente. Casado, obviamente, no sabemos si es una novedad, pero se ha dado cuenta, ha dicho que no. Las encuestas, por cierto, le van a su favor, todas las últimas encuestas. Y la realidad es que no debería salir este personaje, por cierto, si no ha cambiado, porque esta gente también sabe que cambia cada 2 por 3, pareja de la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que vean que al final esto, cuando se hacían las bromas de que en Podemos todos se liaban con todos, yo creo que habría que hacer el mismo escenario, la misma broma en el PSOE, porque al final te das cuenta de que todo es lo mismo. No entra nada que primero no se meta. Hasta ahí podemos leer. Y una última cosa para esta mañana, que empezamos con intensidad, es que parece que el tema de Plus Ultra se lía todavía más. Según parece, incluso no tenían ni esas cosas que todos los que han gestionado empresas saben. Si van a un banco, lo que sea, lo primero que le piden es estar al día con Seguridad Social y Hacienda, los certificados. Pero según parece no los tenía, se pagaron luego de recibir el dinero. En fin, imagínense, si para pedir 5.000 euros te los piden, se ve que para pedir millones de euros no hacen falta. Esta historia de Plus Ultra, lo hemos dicho, no es tanto el hecho en sí, sino es a dónde querían que fuera el dinero y por qué se dio ese dinero a esta empresa. Y ahí parece que hay muchas dudas y muchas historias que también habría que explicar. Fíjense que el nexo de casi todo lo complicado en este país tiene un origen en Venezuela. Hay que estar atentos, hay que mirar estas cosas. Nosotros, si no hay novedad, como decimos, nos vamos a emplazar a conversaciones con el equipo Zulú de hoy, que haremos primero un repaso y luego las preguntas. Si no hay ninguna novedad, si hay alguna novedad lo explicaremos si tendríamos el confirmado la Moncloa de la noche, pero creemos que hoy sí que lo podremos hacer. Insistimos, las agendas están complicadas, no, muy complicadas, para intentar cuadrar todas estas cosas. Por cierto, nosotros, como hemos dicho, si no hay novedad, lo iremos confirmando esta semana. Haremos un primer programa desde el Congreso, sí, podremos entrar en el Congreso al final. A mediados de mes, lo diremos con tiempo, vamos a ver si se consigue y no se tuercen las cosas, porque está claro que a algunos les interesa más que estemos callados, que no hablemos, que expliquemos historias. Curiosamente, los mismos que luego aprovechan nuestras historias para explicarlas como suyas. Es algo cuanto menos curioso, pero nosotros sí pedimos tranquilidad a todos, les aseguramos que la tranquilidad es nuestra forma de ser, nuestra forma de llevar este canal y este programa, y en eso vamos a continuar sin pausa y sin dilación. Tienen el Patreon, el canal, la transferencia, como siempre. Nos emplazamos a más tarde el día de hoy y, como siempre decimos, seguimos.